Buenas noches, ante todo, queridos amigos. La verdad es que aquí todo promete, ¿eh? Una noche maravillosa, una ciudad encantada, un lugar mágico, este maravilloso Carmen del Cobertizo, un público de gran sensibilidad y una mesa redonda con unos componentes amantes del mundo del arte y de la cultura, me consta, para tratar un tema apasionante que es arte. Pues esta noche compartimos mesa con Patri Díez. Hola, Patri. Ella es fotoperiodista, artista de la fotoinstalación, galerista y profesora de fotografía, que entiende como lenguaje definidor de identidad. Para ella la fotografía no es un mero instrumento para atrapar la realidad en el tiempo, sino que se llena de ramificaciones, de vida, de sangre. Expuso por primera vez en el Palacio de Congresos de Madrid con tan solo 16 años y desde entonces sigue dedicada al arte del diafragma. Pilar Chauca. Buenas noches. Pilar. Pilar es licenciada en Bellas Artes y máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, diseñadora gráfica, ilustradora y docente, interesada en el libro del artista, el gofrado y la ilustración, como herramientas para transmitir un sentimiento catártico y autobiográfico. El tema que caracteriza su obra es la nostalgia y en la actualidad investiga sobre la tendencia de las prácticas escénicas originadas en Capró, como el flash mob, muy actual, por el panorama sociopolítico que refleja este tipo de acciones artísticas. Juan Cruz Guevara, buenas noches. Juan es titulado por el Conservatorio Superior de Música de Murcia en las disciplinas de trombón, piano y composición, y más tarde en la Robert Schumann, lo dirán mejor, en Düsseldorf, ¿no? En la actualidad es profesor del Conservatorio Superior de Música de Granada y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, y sus composiciones han sido programadas por orquestas nacionales de reconocido prestigio. Y Laura Cano. Hola, Laura. Laura es historiadora del arte y máster en museología. Ha trabajado en diferentes museos y centros de arte contemporáneo, entre los que se encuentran el Centro José Guerrero, aquí en Granada, o el Macro, en Roma. Posee publicaciones especializadas en arte contemporáneo y museología. Participa en proyectos colaborativos de comisariado como la Exposición Expandida. Es autora del blog La Caja Revuelta, que ha sido reconocida como uno de los más influyentes en la blogosfera nacional. Y la moderadora, la que habla. Yo soy licenciada en Bellas Artes y máster también en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, funcionaria de carrera. Actualmente coordino el aula universitaria Hospital Real de la Misericordia, que es un centro dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella. Quiero hacer una mención especial a José Vallejo, que desgraciadamente no le ha sido posible estar aquí, como bien has dicho tú, pues por el fallecimiento de un familiar muy cercano, ¿no? Y a todos aquellos que han colaborado en la edición del libro, ¿no? Y que por fuerza mayor no han podido estar tampoco. Manuel Fontán, David Escalona, Analía Borja, José Luis Cremades y Cristina Imerich. ¿Cómo surge el debate? Bueno, pues cuando Loreto Espá y Ana María Romero me proponen colaborar para preparar una sección sobre arte del libro que publica la plataforma cultural Life Speaking, y que consistía en entrevistar a personas del mundo del arte y de la cultura
que con sus palabras ayuden a despertar inquietudes intelectuales, yo me planteo dos interrogantes. Uno, ¿qué quiero? Dos, ¿cómo llegar a ello? ¿Qué quiero? En ese momento pienso en un discurso narrativo global que es el arte contemporáneo, empezando por cuestiones fundamentales que poco a poco nos lleven a cuestiones más complejas y así hacerlo de alguna manera más entendible. Por eso esta primera sección empieza por la base, que es ¿qué es arte? ¿Cómo llegar a ello? Pues desde mi posición de artista. Planteo la pregunta de modo indirecto, creo un texto y pido que se dialogue con él. El discurso narrativo específico de la sección que hay en el libro es la teoría posmoderna de la intertextualidad, creando interrelaciones entre todos. El libro recoge las conferencias que se han llevado a cabo durante un año. La vida se convierte en logos, en palabra escrita, y en esta presentación damos un paso más. En logos, la sección Arte, Crítica y Pensamiento se convierte en motor generador de un debate. Cuando se lo planteé a Loreto y a Ana María, las dos me dijeron, sí, eso es live speaking. Bueno, pues contextualizamos el momento histórico que estamos viviendo. Estamos en un momento de crisis, esa palabreja horrible, ¿no? Que dicen que en Sevilla han puesto carteles en los bares donde pone, se puede leer, se prohíbe hablar de la cosa. Cosa está fatal. Bueno, pues es una realidad que además ha generado una desconfianza generalizada y que sabemos que la desconfianza desemboca directamente en la desesperanza. Y en este momento concreto llegaron a mis manos las siguientes palabras. ¿Qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino y a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida nueva, propia de su vocación, sino la belleza? Porque ya desde Platón, ¿no? Platón decía que la función esencial de la verdadera belleza consiste en dar al hombre una saludable sacudida que lo hace salir de sí mismo, lo arranca de la resignación, del acomodamiento del día a día e incluso lo hace sufrir como una flecha, que él lo llama nostalgia, ¿no? Lo hiere, pero precisamente de ese modo lo despierta y le mueve a abrir los ojos del corazón y de la mente, dándole alas e impulsándolo hacia lo alto. Yo lo pensaba esta mañana cuando iba de camino, vamos, se me venía totalmente, como esto lo había preparado, se me venía a la cabeza yendo de Marbella de Málaga a Marbella. La carretera es increíble, o sea, es el amanecer, los colores son azul del mar, cielo en tonos rosas, violetas, naranjas, celestes. Bueno, es una verdadera maravilla. Y yo pensaba, y con la música que ya acompaña más todavía los sentidos, ¿no? Dice, verdaderamente la belleza da alas, ¿no? Porque me entraban ganas de coger velocidad. Bueno, pues yo, si os parece, para empezar quiero leer 4 conceptos clave que pueden ayudar a iniciar el debate. Y esos conceptos son estética, gusto, belleza y arte. Y lo voy a hacer con la RAE en mano, así de crudo. Estética, perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza.
artístico, de aspecto bello y elegante, armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la belleza. Bueno, pues por su propio concepto apreciamos que la estética es algo subjetivo, ¿no? Depende del sujeto. Gusto, placer o deleite que se experimenta con algún motivo, facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo. Vemos también que en gusto el concepto tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Es evidente, tanto gustos como personas. Belleza, propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Aquí topamos con la objetividad. Propiedad de las cosas. En este caso hablamos de una propiedad que tienen las cosas independientemente de mí y de que quiera yo o no quiera, me hace amarla. Parece ser que la belleza, en cierto modo, se identifica con verdad. Y arte, manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Y ya doy comienzo al debate, después de esta introducción, con una frase de José Hierro que Hortensia Núñez cita en el libro que hoy presentamos, que dice: no pretendas definir el arte es indefinible porque se topa con el misterio. Antes de empezar voy a leer un texto que ha dejado José Vallejo, porque la verdad es que ha intentado poder estar aquí entre nosotros hasta el último momento y al ver que no podía, nos lo ha enviado, ¿no? Y dice así: sí, pero no. Life Speaking ha tenido la amabilidad y bondad para con mi persona de tenerme en cuenta para el debate que se celebra esta noche con motivo de la presentación de la edición bibliográfica de la actividad que este año se ha ido produciendo desde el estudio de Loreto Spa y con la participación de Ana María Romero y Lucía Pérez. A todas ellas y al propio proyecto mi agradecimiento por tenerme en su memoria. Desgraciadamente, hoy no puedo estar presente por motivos familiares, pero no quería dejar de participar, aunque fuera con unas pequeñas reflexiones por escrito, sobre los temas que Lucía pretendía arrancar el debate: estética, gusto, belleza y arte, términos todos ellos integrados en el pomposamente denominado mundo del arte. La cita no es mía, sino de uno de los más importantes discípulos de Simón Marchand, Jordi Claramonte. En efecto, el mundo del arte está plagado de una serie de conceptos que se atraen y repelen tan rápidamente como cambian sus cargas eléctricas. Así, lo que todo tendría que estar volcado en un solo hecho, que es el artístico, nos encontramos que es apoyado, criticado, sujeto a revisiones e incluso con intenciones mesiánicas desde cualquiera de estas aproximaciones al mundo del arte. Claro está que este policentrismo que se opera en torno al arte y que por tanto acaba obviando el centro generador que es el propio arte, es enormemente rentable y por ello estamos hoy hablando sobre el mismo. Marchantes, intérpretes, críticos, coleccionistas, espectadores, divulgadores, museos, auditorios, orquestas, talleres y un larguísimo etcétera van a ser actores que con su opinión van a ir conformando una visión formal de qué es arte y qué no. En este mundo entra el gusto, que como dice el proverbio, sobre el gusto no hay nada escrito. Algo que desapareció con la publicación de Valeriano Bozal en 1999, de El gusto, en Editorial Visor. Obra en la que empieza a reflexionar sobre diferentes cualidades del gusto, con juicio crítico sobre la belleza,
lo sublime y lo pintoresco. Fijémonos que de un plumazo hemos ampliado el radio de acción del que a priori parecía el concepto más subjetivo de los que se nos plantean hoy en este debate. El gusto no solo es una manifestación de la moda, que también, sino que se erige en crítico estético y de su base intelectual y su momento temporal devendrá en generador de una u otra corriente artística. Será, por tanto, con esta herramienta con la que puedan jugar los galeristas, marchantes e incluso museos, para crear un gusto genérico vendible o para entronizar tal o cual artista o corriente. Esto, por tanto, atañe de manera muy importante al arte contemporáneo, entendiendo su vigencia hasta unos pocos años más allá de la extinción del movimiento, porque a partir de ese momento la crítica del gusto va a ser un campo de operación de disciplinas como la historia o incluso la estética, aunque ésta esté siempre presente durante la existencia del hecho de creación y su producto, lo que denominamos arte. Y con esto entramos de lleno en qué es arte y cómo se produce. Todo un problema. Cuando cogemos con ilusión una obra literaria sobre el tema, lo primero que nos encontramos es con las definiciones de arte o artista o creador que parten desde la antigua Grecia, nuestra referencia del origen de nuestra cultura. Pero ¿qué pasaba antes de Grecia? Hoy, con cierta perspectiva histórica, sabemos las profundas transformaciones de pensamiento que se han modificado a lo largo de la línea temporal. Está claro que el concepto, especialmente del artista, no es lo mismo en el Renacimiento que en la Edad Media, pero aún es más diferente durante el Barroco, que sin solución de continuidad va a desembocar por la razón que se disolverá en los nacionalismos y el romanticismo, curiosamente donde se acuña uno de los conceptos más complejos de la apreciación del arte, lo sublime. Pero volviendo a qué es arte, está claro que no podemos acudir a fuentes pregriegas desde el punto de vista de la estética y por tanto nos quedamos con las palabras grecorromanas utilizadas para el caso y que a priori nos parecen casi equívocas, pues el arte en ese momento no es más que una destreza, a saber, la destreza que se requería para conseguir un objeto, una casa, un mueble o incluso la destreza que se requería para mandar un ejército. Y a todas estas destrezas se le denominaron artes, teniendo en cuenta que la destreza se basa en un cúmulo de reglas que permiten el desarrollo de la actividad. El arte, por tanto, era una destreza que se basaba en el conocimiento de unas reglas profesionales que se oponía a aquellas otras cosas que no tenía preceptos. De ahí que la poesía haya estado siempre en las puertas del arte, pues para los griegos era inspiración de las musas e incluso vehículo profético, es decir, le venía dada a una especie de medium y por tanto no estaba sujeto al corpus de normas que exigía la destreza de una disciplina. Pero aún más difícil lo tenemos para con el creador, pues ni siquiera existe el término en la antigua Grecia o en Roma. Bastaba con la expresión de fabricar. Qué lejos de nuestra visión del artista actual. Los griegos, prácticos ellos, veían el arte y el artista como un proceso productivo y así no había demasiados problemas con las categorizaciones del uno y de los otros. Pero claro, de pronto entra en juego la belleza y aunque ésta era amplia y abarca espacios como las leyes o la belleza moral, pronto va a ir cubriendo espacios estéticos y sus diferentes categorías. La belleza es reflejo de lo divino, la belleza reside en la imitación de la naturaleza, etc. Es más, la belleza se percibe por la vista, con lo que otra vez tenemos fuera a la poesía. Así entramos de lleno en que la belleza es aquello agradable de percibir. Tomás de Aquino.
y de aquí una obsesión habitual sobre lo agradable o lo amable, conceptos engarzados en la psicología de los sentidos y que dependen del imaginario colectivo y el personal del espectador. No será hasta las vanguardias cuando se supere con claridad esta cuestión de lo agradable, pero tampoco es cierto que sea en ese momento, pues la fealdad por oposición sirve de discurso moral y doctrinal. Solamente tenemos que ver los canecillos románicos, las drolerías de los libros corales, los grotescos o el género de la caricatura del siglo XVIII. Algo parecido pasa con el arte conceptual, que lejos del minimalismo y otras corrientes, ya está presente en lo medieval y sobre todo en el barroco, haciendo buena la conceptualización de la pervivencia del barroco en lo contemporáneo, al decir de Walter Benjamin. El siglo XX, en el fondo, solamente hace de esa especie de antibelleza un discurso formal distintivo. El arte se hace social definitivamente. ¿Pero todo el arte es social? Esta es otra de las cuestiones en la que ni siquiera voy a entrar, porque sería motivo de un debate ingente. Llegados a este punto en el que lo único que estamos viendo es el contraste entre los conceptos antiguos y nuestra aceptación de lo que es el arte y el creador. Creo que he marcado suficientemente la duda que suscita cualquier intención de acotar el arte y el artista. Esta sesión de debate tiene su origen en una frase de Duchamp, propuesta por Lucía Pérez. Esa frase sobre la que todos hemos reflexionado en nuestra colaboración en Life Speaking, y por ello quiero acabar con otra reflexión que es la gran contribución al concepto artístico que Duchamp provoca, ejerciendo una censura casi irreversible en el arte actual. Duchamp consiguió convencer a todos, público, críticos, historiadores, estetas, de que el arte es el producto resultante no tanto del oficio cuanto del pronunciamiento más o menos arbitrario de una figura privilegiada en tanto dadora de aura, el artista. Cita textual de Jordi Claramonte. Con lo que consiguió que la categorización del artista quedara fuera de toda discusión. Se presentase lo que se presentase. Nada más lejos de un Matisse o un Picasso. Abrió las bases de un arte sin aura, porque se la traspasó al artista. Sé que no he aclarado nada, pero creo que sí he planteado muchos temas de debate. Sé que habrá quien vea lógicas estas palabras y quien las niegue. Yo, la verdad, no tengo explicación certera, solamente tengo ideas, pensamientos concéntricos sobre el arte, que se acercan y se alejan dependiendo del punto que elija para mirar el centro. Por eso planteo una cuestión a mis compañeros de mesa, por si no fuera bastante con las planteadas por nuestra moderadora. ¿Qué opináis de los estudios visuales? ¿Son arte? ¿Lo rozan? ¿Se valen del arte para existir? ¿Serán una nueva disciplina? Siento muchísimo no poder estar presente y poder escuchar a mis compañeros que seguro que tienen las cosas mucho más claras que yo y de los que seguro que podré aprender para un futuro. Gracias, José Vallejo. Y ya doy la palabra a Patri, si os parece. Nada, no toca, me he librado. Bueno, yo la verdad es que no traigo nada escrito, porque a veces tengo miedo que lo de escribir haga que me hermetice mucho y que no sepa, en fin, estar en el encuentro, que no deja de ser esto un encuentro, ¿no? También es verdad que desde que, por cierto, Loreto, muchas gracias, y gracias a todos por venir, desde que Loreto planteó esta idea magnífica, pues me preguntaba si efectivamente debiera de prepararme algo, porque en fin, una no puede llegar a decir, no, me he preparado nada. Pero también es cierto que llevo, no sé si muchos, pero creo que suficientes años dándole vuelta a esta loca idea del arte, ¿no? Entonces, nada, en el paseo de casa aquí venía un poco pensando que os podía contar yo. En fin, tampoco sé hasta qué punto es más digno que me escuchéis a mí y no yo a vosotros, ¿vale? Es verdad que soy fotógrafa, es un poco esa la parcela donde me manejo,
Gracias, Molero, por venir, un compañero fotoperiodista ideal, un pedazo de fotoperiodista. Y bueno, empecé un poco ahí profesionalmente a trabajar, ¿no? En el tema de la fotografía, más encauzada en la prensa. Pero desde muy chiquitilla quiero nombraros dos hechos que hacen que de alguna manera haya un despertar y yo me empiece a plantear qué es el arte, por lo que estamos aquí. Uno fue cuando muere Dalí. Yo no tenía ni idea quién era Dalí porque aparte era pequeña, o sea, tendría 7 o 8 años, no tenía más. Dalí muere en el 89, si mal no recuerdo. Y estaba la tele encendida, el telediario, en fin, lo dieron como noticia. Y claro, la primera imagen que yo recuerdo de Dalí, que por supuesto a día de hoy, en fin, conozco su obra, su persona, ¿no? Es un señor muy mayor, porque murió mayor, creo que, en fin, 80 y algo, sentado en su silla de ruedas, ¿no? Bastante impedido. Sí, el bigotito lo seguía teniendo así hacia arriba. Y era curioso porque el hombre estaba ya un poco, en fin, la cabeza no le funcionaba muy bien, ¿no? Y justo decía, creo, en un acto de no sé si ser menos artista o quizá más artista que nunca, que los genios no debían morir, ¿no? Igual esta frase os suena porque luego Mecano hizo una canción que cita exactamente los genios no deben morir, ¿no? Entonces, no sé, no me preguntéis por qué, ya os digo que era pequeña, fue un acto, en fin, casual. Aquello a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Los genios no deben morir, ¿quiénes son los genios? Este hombre que hace aquí, en fin, ¿no? Años después, en un cumpleaños, una hermana me regaló un libro sobre Dalí. Y yo me acuerdo otra vez, ¿no? Fue como, jolín, aquí está este hombre que ya, en fin, no está entre nosotros, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Entre otras cosas porque lo he pensado hace una hora, en el camino hacia acá. Porque pienso que el tema del arte, bueno, en fin, aquí este hombre ha dejado un escrito, nos plantea dudas. Creo que es más interesante que continuamente dudemos, que continuamente nos planteemos cosas, porque en realidad entre todos estamos formando el concepto continuamente, ¿no? El otro día una amiga que es ingeniera y que ella dice que, en fin, que no tiene sentimiento, que no percibe la belleza de las cosas, me decía, bueno, Patri, ¿dónde está el arte? ¿Qué es el arte? Claro, yo decía, jolín, ahora ¿cómo yo a esta mujer le hago entender? Además es mi arte, siempre será mi pensamiento sobre el asunto, ¿no? Y entonces me decía, ¿pero dónde está? No sé qué. Dice, en los museos, no sé cuánto. Y digo, ahí está el negocio del arte. Me apetece deciros esto, pues porque sí, pues porque seguramente aquí todos si quisiéramos o si nos empeñáramos en educarnos en la sensibilidad de la belleza y en el gusto o en el criterio por las cosas, hacemos arte. Entonces se me ha ocurrido un juego. Yo doy clases de fotografía, como ha dicho Lucía. Te estoy dando un poco la espalda, pero es que estoy aquí con la columna, la lámpara. Últimamente doy clases de foto, dejé el tema de la prensa por muchos y diversos motivos y me lo paso muy bien en mis talleres. Entonces se me ha ocurrido, si queréis participar brevemente de una especie de taller aquí improvisado, una invitación a ello. Y sería... bueno, el taller que doy se basa mucho en la imagen, pero sobre todo se basa en que la gente se encuentre en lo que hace. O sea, yo no me dedico a enseñar profundidad de campo, Photoshop y cosas de estas, sino a que sepan contar cosas. Y en ese contar cosas se sientan a gusto y se encuentren. Nos lo pasamos pipa. Entonces, se me ocurrió una cosa, y así ya no el camino para que... Lo voy a alborotar un poco, ¿vale? ¿Me dejas? Bueno, rápidamente, ¿vale? Para que un poco entre todos construyamos el concepto que es arte, ¿vale? Me levanto porque es que no veo bien a todos los del fondo. Entonces, si os apetece, así en plan rápido, ¿vale? Porque además creo que Lucía nos puso en el email 8 minutos por persona, ¿vale? Entonces, yo digo arte y rápidamente busco a alguien. Una palabra, la que se me ocurra, rápido, ¿vale? Vamos a hacer un mapa de arte. ¿Qué es el arte? No me contéis una definición, tenemos muchas, y en los libros más todavía, ¿vale? Arte. Azul. Azul, Sara, arte. Belleza. Belleza, Molero. Emoción. Emoción, seco, arte. Limpio. ¿Cómo? Limpio. Limpio, toma ya. Amigo, arte. Mentira. Mentira, y tanto. Arte por ahí. ¿Quién tiene arte? ¿Quién dice arte? Arte. Expresión, conmoción, Conmoción. expresión. Expresión. ¿Qué más hay por ahí? Inspiración. Artista, el hacedor. Bueno, artistas somos todos. Arte. Contar algo. Contar algo. Y ya te has colado 3 palabras. Arte. Colores. Colores, arte. Un lugar. Arte. Una llamada. Arte. Luz. Arte. Emoción. Emoción. Ahí ya tenemos 2 emociones.
¿Qué más? Arte. Esencia. Esencia. ¿Por ahí? El arte es morirse de frío. Toma ya, exacto. Y un amigo mío cuando me presenta, me dice, mi amiga artista, digo, de la pista. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Quién se anima? Precisión. Precisión. ¡Guau! Arte. Imaginación. Imaginación. Frontera. Frontera. Wow. Arte. Fuego. Fuego. Toma ya. Ya estáis creando, joder. Ya hemos hecho la pieza de arte. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Arte. Vida. Vida. Arte, Lucía. Pintar. Pintar. Verdad. Wow. Complicado. Complicado, también es complicado. No eres la palabra ¿Cómo? ofensiva. Sobre todo se denomina como algo humano, ¿no? Algo humano. Ya tenemos hasta pregunta, ya no solo tenemos una palabra. Bueno, ¿alguien se anima que no haya hablado antes de que acabemos? Inefable. ¿Eh? Inefable. Inefable. Jolín, fijaros qué interesante. Compartir. Compartir. Estoy completamente de acuerdo. Dios. Dios. Estupendo. ¿Qué más por ahí? Arte. Amor. Amor. Vale. Bueno, esto ya nos ha servido un poco para... Por amor. Como veis, se ha escuchado por un lado verdad, por otro mentira, por otro se ha escuchado amor, conmoción, pregunta, lugar, colores, inefable, Dios. Pues sí, o sea, todos sois artistas, todos acabáis de hacer arte con vuestra palabra. Y básicamente me gustaría decir una frase. Cuando escribí el textito este que viene en el libro, que todos tenéis un libro, acababa el texto diciendo que, bueno, que por aquello de, en fin, de acabar el texto y definir algo, ¿no? De concluir. Que una vez escuché en la escuela de arte donde estudié aquí en Granada, de arte y oficio, un profe, también con este mismo debate que todos cuando empezamos a estudiar y a querer ser artistas tenemos, ¿no? Y decía exactamente que el arte tiene que conmover, si no lo haces decoración. Bueno, ahí queda eso dicho. Si es verdad que también escuchamos mucho la palabra arte asociada, pues no sé, incluso al fútbol. Ahora de repente Guardiola hace arte. Eso lo hemos escuchado todos, creo, ¿no? No sé. Y aquí al lado tenemos la Alhambra y también es arte. Bueno, yo creo que en definitiva el arte, como todo, va con nuestro tiempo y que lo que quiero dejar sobre la mesa, que luego debatiremos con el público, ¿no? Es la invitación a un arte cercano. Ese es el que yo os traigo, ¿vale? El que os animéis, o sea, el que no penséis que no sois creativos, no solo lo somos, sino debemos de serlo, ¿vale? Y nada, y un poco básicamente eso, porque mi amiga Sara sabe que tengo un gran problema, nunca llego a más de la página 60 de los libros, tengo un problema, o sea, no sé qué me pasa que no acabo los libros. Entonces creo que el resto de páginas las intento llenar con estos ratitos y ya está, y no tengo mucho más que decir. Muy bien. El hielo total, ¿eh? Sí, además ya me quedo tranquila y tengo que esperar. Muy bien. Venga. La palabra. Bueno, pues hola, yo vengo de Málaga y bueno, vamos a ver. A mí cuando Lucía me pidió que diera una definición de arte y sobre todo me dijo 10 minutos, pensé, o sea, es imposible, o sea, es algo que imposible, entonces tuve desde ese momento hasta ahora, he tenido la lucha, en ese momento tuve la lucha interior de concretar, y estaba obsesionada, en un texto algo que fuera claro al espectador, que fuera concreto, que fuera limitado. Y luego, haciendo la comparación, digo, casi es como cuando tú te enfrentas a una pieza, ¿no? O sea, tienes que hacer algo que quede claro al espectador, pero bueno, que sea concreto. Entonces, después me di cuenta que era algo imposible, que yo solamente podía aportaros una reflexión subjetiva, algo más, podía lanzar mi opinión, mi criterio, pero que... para básicamente ayudaros, ¿no? Entonces, cuando llegué a esta conclusión, me acordé de mi hermano cuando yo estaba terminando el proyecto fin de máster, que claro, yo empecé un proceso de investigación sobre el flash mob, ¿no? Y claro, abrí muchos caminos de investigación, entonces era muy bonito, pero luego se convirtió también en una lucha interior, digo, es que no puedo abarcar todo, es que esto, que lo otro, y entonces él me decía que él es historiador y yo lo admiro mucho, entonces siempre lo acabo mencionando. Pero él me decía
que a veces las investigaciones eran más importantes los interrogantes que se abren que las conclusiones que se extraen, ¿no? Y es lo que decía José Vallejo, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Casi que, como él terminaba con una pregunta más, ¿no? Como tú decías, que de un texto se ha generado un motor generador para un debate. O sea, es más importante, bueno, mi reflexión, bueno, es una cosa más, pero es más importante el debate, la reflexión que se va a dar, el juego que vamos a crear, el juego que tú has creado, lo que debemos a casa, lo que nos planteamos después, que es la propia definición que yo pueda dar. Pero después de todo este lío que yo tenía, la verdad es que sí me di cuenta que en los documentos que yo, cuando estuve, ayer estaba repasando los documentos que yo le había mandado a Lucía, ¿no? El texto definitivo 1, texto definitivo 2, el definitivo, siempre concretando, ¿no? Redactando. Sí me di cuenta en repasar a todos que todo empezaba desde mi perspectiva hoy. Eso sí, digo, mi perspectiva y lo que tú dices, mi perspectiva que yo puedo dar, mi definición que yo puedo dar de arte es la perspectiva que yo tengo hoy como artista centrada en el flash mob. Mi perspectiva antes de empezar la carrera era una, durante la carrera años luz, o sea, nada. Incluso después he dado un paso más, yo misma me sorprendo y me imagino que os pasa a todos, ¿no? O sea, con el tiempo las personas van cambiando, nuestras prioridades, nuestra definición, nuestra vida cambia, entonces mi concepto de arte era uno y ahora es otro, y la verdad es que yo estoy muy centrada en el flash mob, que no sé si lo conocéis, suena a veces en la tele, suele intermitentemente estar continuamente en nuestra sociedad, pero en la tele no, nunca, siempre está en un telediario, en algo tal, pero claro, yo defiendo mucho, yo hago una puesta en valor del flash mob, ¿no? De su factor emancipador, de su función social. Bueno, el flash mob es esas cosas que vosotros, esas acciones que la gente organiza en la calle, en el metro, en las rebajas, y hace algo, y a veces hay muchos tipos, divertido, superficial, a lo que yo reivindico, ¿no? Uno con función social, el reivindicativo, ¿lo conocéis? Sí. ¿Que lo habéis visto, no? Pues entonces, claro, yo estoy centrada en eso, yo estoy hablando de su puesta en valor y estoy investigando, y creo firmemente, en su origen, en el happening y en el Anka-Prof, ¿no? Entonces, para él, y yo que estoy inmersa en eso, el arte es experiencia transformadora, ¿no? Tú lo has dicho, ¿verdad? Entonces, para mí, la definición de arte sería una experiencia transformadora más el sentimiento de la emoción, algo que te despierte un sentimiento, puede ser positivo o puede ser agridulce, como por ejemplo la nostalgia, que tú decías y que para mí es muy recurrente en mi obra, ¿no? Entonces, con esto de la emoción me acordaba de un profesor mío que para mí me influyó mucho en la carrera, Luis Puelle, no sé si lo conocéis, de estética, ¿sí? ¿Lo conocéis? Entonces, y me acuerdo que me hablaba, para mí fue revelador esas clases, del arte del disparo, que el artista de hoy tenía que dispararte, que una obra podía tener todos los componentes como pasa en una película, pero ser una obra fallida, ¿no? Entonces te tenía que emocionar, ¿no? Entonces yo creo en eso, yo creo en la experiencia transformadora, tanto de una acción o tanto presentarte delante de una obra, ¿no? Y la emoción que te puede provocar, buena, mala. Entonces, pero también hay que tener cuidado, cuando analizaba yo esto de la emoción, me acordaba de otro profesor, que no voy a decir su nombre porque es muy querido por unos, pero es muy odiado por otros. Entonces, me acuerdo que él decía, es que es verdad, claro, porque esto me hizo caer en lo de la emoción, que bueno, estoy dando una definición que no tiene límites, claro, ¿no? Todos lo sabemos, pero bueno, yo estaba obsesionada en mi concreción, pero al final he llegado a la cuenta que es una cosa que es imposible de definir, ¿no? Y él decía que todo vale menos cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, nunca se lo voy a decir. Entonces, y antes alguien también ha dicho por ahí, yo en mi investigación sobre el flash mob, sobre la identidad, sobre el generador de nuevos lenguajes, hablaba mucho de la frontera. Además es un tema que a mí me gusta mucho, el tema de la frontera, de la identidad. Siempre estoy, además mi padre es peruano, entonces siempre estoy como ahí, temas de América, temas tal. Entonces decía yo, bueno, es que no puedo definirlo. Entonces digo, ¿cómo podría decir yo? Bueno, voy a decirle a esta gente algo que por lo menos se vayan con la idea que yo tengo, ¿no?
con lo que yo pienso. Pues yo pienso que el arte es una definición fronteriza, totalmente, está ahí, en el límite, que te caes, no te caes, vinculada a la emoción, independientemente del vehículo, que yo creo que eso todos estamos de acuerdo, de la fractura, de la técnica, de todo. Y claro, pues se queda un término muy amplio, pero como decía, tú decías, me parece, ¿no? Y es verdad que me acordé que yo, recapitulando y poniendo unas notas, me acordaba de lo que tú dices, igual que mi perspectiva y la vuestra va a ir cambiando con los años. Nosotros vivimos en un mundo en transición y ahora más que nunca, y yo lo hablo mucho como el flash mob, como la respuesta artística a la desorientación actual, ¿no? A la crisis, a todo. Entonces, pues en el mundo en transición, la definición de arte, igual que la definición de todo, pues aunque haya unos valores y tal y cual, pues va cambiando. Entonces, eso es lo que yo creo que podría definirlos en mi obsesión de que os quedarais con una idea de lo que yo pienso, si puedo ayudar a alguien. Y si luego alguien quiere preguntar, pues aquí estoy dispuesta. ¿Y creo que me he ceñido los 8 minutos? Muy bien. Ay, yo Perfecto, ¿eh? calculando en casa, ¿eh? La palabra a Juan. Bueno, buenas tardes, ya noches. Muchas gracias, Loreto, por invitarme, lo cual me siento muy halagado porque yo soy compositor de música y verme rodeado de tantos historiadores de arte, de arquitectos, de poetas, pues para mí es un gran privilegio porque yo muchas veces no me defino como compositor de música, sino como escritor de música, como arquitecto de música o escultor de música. Casi más estas dos últimas, arquitecto o escultor, porque tal vez hubiesen sido cosas que me hubiese gustado hacer, pero no tengo especial habilidad, ¿no? Para eso. Y en referencia a lo que realmente nos propone aquí, que es el arte, viendo todo lo que estáis hablando, yo planteo otras cosas diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y voy a empezar un poco a definirla. Cuando realmente yo me enfrento a un papel en blanco. Detalle en ese aspecto y dijo algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que había conseguido volver un material blando Muy grande. Siempre creo que la música está ahí. Yo simplemente tengo que sacarlo, ¿no? El arte está ahí, no, hay que sacarlo y verlo. Y ahora, ¿quién está capacitado para verlo? ¿Cuándo se puede llegar a ver? ¿Cuándo realmente eso es entendible para la mayoría de la gente? Pero una de mis grandes obsesiones es que está ahí realmente. Simplemente tengo que construirlo, por eso me considero en parte arquitecto de música, y luego esculpirlo. Realmente no digo dibujarlo porque por la música que yo compongo me considero que trabajo más en volúmenes que en cuestión de una pintura más plana, ¿no? Y construirlo porque si arquitectónicamente no está bien construido, se cae. Entonces es uno de los grandes miedos de los compositores, ¿no? Cuando va a escucharlo con una orquesta o con un músico o con una ópera o algo, es que esa música no funcione y se caiga. Evidentemente hay mucha gente que considera que no funciona, porque el arte contemporáneo ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero yo no me considero en ninguna corriente de arte, pero por un motivo, porque no me considero esclavo de nada, ¿no? Porque ya tendría que estar siempre haciéndolo como esa corriente. Mañana puedo estar aquí y cualquier cosa que haya aquí llenarme y pasar a ser, digamos, parte de mi arte. Hablaba de la transformación, existe el derecho a cambiar, es decir, no hay peor cosa que ser esclavo de ti mismo, ¿no? Es que creo que eso ya sería otro modo de esclavitud, más de los muchos que ya hay, ¿no? Entonces, las corrientes creo que son cuestiones que pasan, ¿no? Y que vienen otras que realmente la apartan, ¿no? Entonces, sí, cuando dicen, como compositor, ¿está en un periodo de madurez? Digo, hombre, espero que no. Porque después de algo que esté maduro se suele caer, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poco, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, por eso mi contacto y por lo cual me siento muy halagado, yo conocí primero de todos los que estamos aquí, en este caso no está presente, pero con su texto ha estado José Vallejo, que hace poco, un día hablando con él, digo, José, ¿quieres ser director de escena de mi primera ópera? Y dice, bueno, si yo soy historiador de arte, comisario de exposiciones, ¿cómo me lo propone? Digo,
tal vez porque veo algo que tú mismo no ves. Y ahí, vamos, tenemos la ópera y fue bastante bien y ya está preparando la segunda, ¿no? Con lo cual señala que el trabajo fue muy bueno, ¿no? Por lo menos satisfactorio para mí. En este caso igual, es decir, trabajar con diferentes escultores, sobre todo muchas de mis obras tienen títulos de cosas relacionadas con la arquitectura o con la escultura. ¿Por qué? Porque realmente, aunque creo que existe mucha interrelación, no creo a lo mejor en otras cuestiones de modernismo, otras cuestiones que se hablan, ¿no? Yo intento siempre estar apartado de todo porque creo que realmente es lo que me permite buscar dentro de mí. Ahora, ¿qué consideramos arte? ¿Dónde está la frontera que algo pase a ser un hecho? Hablaba ahí de la palabra fabricar, ¿no? De José Vallejo. ¿Qué arte tiene? Cuidado con la palabra arte, por lo menos para mi punto de vista, respetando todas las opiniones, porque es una cosa muy, digamos, muy delicada. Arte depende con quién lo compares, porque a veces llega, va a haber un partido de fútbol, por lo que hablaba, y dice, no es que se tiene mucho arte, lo hace muy bien. Es verdad que Guardiola tiene arte. Para mi punto de vista, está un minuto por delante del resto de la gente. ¿Qué es arte? Todos los que estudiamos, desde Stravinsky, desde Picasso, desde Dalí, han estado avanzados a su tiempo. Entonces yo considero, respondiendo a la pregunta que nos planteábamos, ¿no?, que el arte tiene que estar por delante, ¿no? Y eso es lo que hace que avancemos. Yo ponía allá en otra conferencia un ejemplo. En los años 60, cuando los hombres sobre todo dejaron por la moda hippie los pelos largos, ¿no?, yo conozco a gente que hasta me comentaban que la habían pegado, ¿no?, por llevar el pelo largo, que eso no era de hombre. Hoy lo vemos lo más normal del mundo. Como yo cuando tenía lo llevé también. ¿No? Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que pase a ser cotidiano. Algo que en aquel momento era realmente innovador, ha pasado a ser cotidiano. Hoy vemos a las pinturas de Picasso y las vemos cotidianas. Pero ¿sabemos cómo va a ser la música o el arte del siglo XXII? Yo en mi clase de composición, cuando le digo, hacemos una obra libre, ya se me pierden las alumnos, ya. Cuando le digo, hacemos una obra libre, ya. Si le digo alguna sonata, no hay problema. Hazme una fuga, no hay problema. Una sinfonía, la harán mejor o peor, pero saben por dónde encauzarse. Pero cuando dicen, no, haz lo que quieras. La siguiente semana, el 80-90% de los alumnos vienen y dicen, es que no sé qué hacer, es que dime algo, como que yo digo, pero bueno, es libre, tú hazlo como quieres y yo a partir de ahí te intentaré guiar, ¿no? Entonces yo le pongo siempre un ejemplo, que espero que ya no se me agote, ¿no? Le digo, ¿tú imaginas cómo es el sonido de Marte? Y dice, no, digo, pues intenta imaginarlo y escríbelo. Eso es el arte, es decir, algo que va por delante. Yo no entiendo, o me cuesta entender el arte cotidiano, porque va en comparación a qué. Vuelvo a lo mismo. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, que yo siempre digo que es el mejor pueblo del mundo, ¿no?, que es Macaé, en Almería, y cuando voy a ver la banda, entonces digo, este toca muy bien. Yo no digo nada nunca, pero digo, ¿en comparación con qué?, ¿no? Es decir, a lo mejor mi obra es, que escucháis una obra mía y dices, pues es muy buena, comparándola con qué. Realmente los grandes artistas, los grandes genios en cualquier arte han estado un paso por delante. Dice, ¿qué arte? Dice, pues aquel que está un minuto por delante de su tiempo, ¿no? Los restos llegan siempre un poco tarde, ¿no? Eso es lo que es el arte. También hablábamos de la crisis, de los valores. Yo no coincido con nada de todo eso, ¿no?, porque antes, desde hace 6 años, decía, es una burbuja y nadie pensaba que se iba a romper, ¿no? Decía, había unos valores, el arte tiene que estar al margen de todo eso, porque decía Oscar Wilde, si el artista viene al mundo como lo es, tal vez no sería artista, ¿no? Entonces creo que, y realmente el proceso creador del artista, lo que es el momento, yo a mí me preguntan, ¿y en los conciertos? Digo, para mí el concierto es un mero, digamos, trámite, ¿no? No es realmente el momento del creador, es cuando él está solo con lo que él cree que es su obra de arte. Digo cree porque lo mismo el tiempo y la historia del arte pues no la pasa pero para ti en ese momento, cuando tú estás con, en este caso hablo yo del papel, solo, y piensas, imaginas cómo puede sonar eso, con eso nada más, ya eres, yo creo que ya es suficientemente para ser feliz. Es como el poeta que escribe, aunque trabaje en el banco, ¿no?, o el que hace un edificio y ya lo está viendo, ya pasa por la puerta y lo ha visto construido y todavía no empieza casi ni a echar un trazo, ¿no? Ese es realmente el disfrute del arte.
hay una frase que muchas veces habremos escuchado mucho que dice, es que la juventud de hoy no respeta a nadie, ¿no? La dijo Platón, ¿no? Entonces, normalmente los valores y las cuestiones estas que hablamos, sí están ahí, pero yo creo que el artista tiene que estar más buscándose dentro de él y buscando todo lo que hay que en el exterior, ¿no? Será a lo mejor por ese desencanto o esa desesperanza, ¿no?, que hablabais también. Entonces, yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta, evidentemente respetando todas las opiniones, creo que el arte realmente es el que se encuentra un paso por delante, ¿no?, del resto de las fabricaciones, como decía José Vallejo, que se pueden hacer. Es decir, el artista está por delante del artesano. Me tocó. Traigo unas notillas. Bueno, lo primero, dar las gracias a Loreto por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Creo que a mí se me va a notar mucho que soy lo que quiero ser, y son dos cosas: historiadora del arte y museóloga. Y las dos cosas son mi pasión. Se me va a notar mucho porque sí, se me va a notar muchísimo. Yo voy a hacer un recorrido. Voy a hacer un poco un recorrido por lo que se ha dicho que es arte a lo largo de la historia. Yo no pretendo dar una respuesta porque no la tengo. Pretendo plantear más preguntas, en todo caso. Y aparte creo que además, si tuviera una respuesta sería muy contradictoria, que quizás pues la diré, sí, a ver si no salgo de aquí mal parada. En fin, con todas las definiciones que se han dado a lo largo de la historia, creo que hay unos puntos claves que más o menos todas ellas tocan. Uno, que es una creación humana, que es una creación original, en contraposición al plagio, que se produce en un momento histórico y social con el que se vincula, aunque sea extendible después en el tiempo, que es la materialización de una idea mediante unos procedimientos técnicos, que es subjetivo, no solo el que lo hace, sino el que lo interpreta. Hay subjetividad por las dos partes. Y después yo creo firmemente que el arte es comunicación. Si es comunicación, es un lenguaje. Y como es un lenguaje, tiene unos códigos que tienes que conocer para poder interpretarlo. Si no, estás totalmente perdido. Y aquí meto un inciso, ese es el gran problema del arte contemporáneo, creo. Ahora voy a poner una cosa sobre la mesa que, aunque quizás se nos pase por alto alguna vez, yo que soy que creo en esto, en las minorías, y creo mucho en la gente que ha estado excluida, me sienta muy mal. Y creo que hay que pensarlo porque seguramente podrían ser las cosas de otra manera. Por ejemplo, si pensamos en los teóricos, pensadores, que han hablado sobre estética, que han dado definiciones sobre arte, son hombres occidentales y con un cierto privilegio social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se han excluido a lo largo de la historia y de los conceptos que ya tomamos como válidos sobre arte, se han excluido a la mujer en todos los aspectos, como creadora, como enseñante, como crítica, como compradora de arte. Se ha excluido completamente a la mujer. Diferentes etnias, diferentes razas, diferentes puntos geográficos, a centrarse sobre todo en la Europa, que es la cuna de la civilización, dice. Creo que hay varias cunas, no creo que solamente Europa sea una, que sea la única, quiero decir. Pero todo eso, claro, hemos excluido también a grupos sociales, puesto que no han podido dar su visión de todo esto, porque no han tenido palabras hasta ahora. Hasta finales del XIX del siglo XX, la mujer no existe, o sea, no existe, porque no, es poco más que un florero, hasta entonces. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque obviamente las definiciones que se han dado a lo largo de la historia del arte, sobre arte, están muy medradas. Llegamos a lo que decía de que el arte siempre ha estado vinculado, o lo han definido personas que estaban en un cierto estrato social. ¿Quién podía comprar arte? ¿Quién decía que era arte a lo largo de la historia? Iglesias, reyes, nobles, Estado, en definitiva, entes de poder.
lo que ellos decían que era arte es lo que todos decíamos, sí, sí, es arte. No se cuestionaba, nunca se ha cuestionado. Entonces, un rey que se decidiese por Velázquez, encumbraba a Velázquez, que por supuesto Velázquez es un genio, pero lo mismo hay otro Velázquez por ahí que se quedó olvidado, porque no pudo acceder. Entonces, para que el arte sea arte se tiene que conocer, y quien dicen que es arte tienen que apostar por ti. Si no, por muy arte que hagas, nunca será arte o reconocido como tal. Llegamos al siglo XX. Capitalismo, mercado. Entra en juego el mercado. Se ha cambiado, y ahí voy a una cosilla que me ha dolido de Patri, se la voy a decir. A ver, llega el mercado. Ya no son los reyes, o bueno, también los que queden y tal, pero al abrirse a la oferta y la demanda, hace que los coleccionistas, la gente que tiene dinero y puede pagar por el arte, sean los que decidan el rumbo del arte. Si entras en el juego, eres arte. Si no entras en el juego, obviamente, estás fuera, nadie te conoce, no eres arte. Es que yo lo veo tan claro y tan... que eso no quiere decir, por otro lado, que lo que queda fuera no tenga capacidades o características y artisticidad. Sí, pero está fuera. Y si está fuera, lo siento. Es muy complicado, pero es así. Los museos no son negocios. Los museos son un centro de conocimiento, de educación, de conservación y de difusión. No son negocios, jamás. No son. En todo caso, como mucho, escaparates, pero no negocios, nunca. Las galerías sí son negocios, los museos no. Bueno, pues llegamos a la posmodernidad y ahora todo se diluye. Un artista es informático. No tiene ni por qué tener estudios en Bellas Artes. Todo, es que se diluye todo de una manera exagerada. O sea, una acción es arte. Y ahora pues nos cargamos todas las definiciones que nos han dado hasta ahora. En muchos momentos entra frontalmente en lucha los conceptos que han venido dados con la realidad de hoy en día. ¿Y qué nos queda? Solo nos queda lo que el mercado dice que es arte. O sea, ahora mismo, hoy por hoy, el único que pone cota al campo es el mercado. Porque yo considero muy válido, me parece muy bien que cada uno tenga su definición de arte. De hecho, yo tengo la mía. Incluso no la sé ni explicar muchas veces, pero puede haber una obra al lado de otra y te digo, esta me encanta y esta es una basura. Y quizás no te la sepa explicar. O lo mismo sí, pero vamos, es mi visión. Pero es que tenemos un problema con las visiones individuales, que hay tantas como personas. Y como hay tantas como personas, lo que es mucho no es nada. Se diluye completamente. Entonces, al diluirse no podemos poner unas características para poder seleccionar. Entonces, si queremos seleccionar, tenemos que ponerle características, y estas características, hoy por hoy, las pone el mercado. El mercado, arriba están los que compran, los que pueden comprar, instituciones, coleccionistas, y después es como también totalmente piramidal, siguen galeristas, críticos, porque bueno, esto del mundo del arte es muy complicado. El crítico que baila al agua, el artista que le baila al agua al crítico para que lo meta en la galería. O sea, y es muy complicado, es totalmente un mercado muy elaborado, muy pensado y con unos juegos internos y unas tensiones internas muy fuertes. Entonces yo por un lado creo en esta visión individual de lo que es el arte, pero por el otro lado pienso que nos perdemos. Ante la validez de todas las definiciones, quedamos en la indefinición. Y entonces, bueno, en realidad ¿dónde estamos? Pero por dar uno, yo daría una definición banal y que no quiero decir que me guste, pero hoy por hoy arte es lo que el mercado dice, la institución de arte dice que es arte. Lo que entra es y lo que no entra. Muy bien. Muy bien, pues si os parece, damos ya paso al público. Sí. Bueno, o entre ellos, ¿no? Mira, por las intervenciones, por el debate, la presentación, estupendo, estamos aprendiendo todos un montón.
A mí hay algo que ha quedado, a mi juicio, ha quedado sin tocar, que es importante cuando se está hablando de arte. Y cuando se hace un repaso, por ejemplo, al que acabamos de escuchar, desde un punto de vista casi histórico, de cómo ha evolucionado el concepto de arte desde la Edad Media hasta el momento contemporáneo. Hay algo que distingue al momento contemporáneo de la historia pasada, de la historia reciente, ¿no? Y ahora mismo podemos entender y consideramos arte cuando el artista tiene intención de hacer arte, cuando el creador, cuando hace un objeto, lo distingue del resto, porque él dice, yo quiero hacer arte, y lo que yo hago es arte, es decir, la intencionalidad del creador. Eso se distingue de la época pasada, de historias anteriores, porque ahora vamos a un museo, vamos a ver arte, por ejemplo, en un vestido del siglo XVI, del siglo XVII, o vamos a ver la porcelana, que cuando se creó no tenía intención artística, sino tenía una intención meramente estética, visual. Intención de crear un objeto al gusto del momento. Y ahora lo consideramos arte, porque ha sido tamizada o manipulada, podemos entender también, por un crítico o por un museo, por alguien que ha dicho esto que en su momento es artesanía, ahora lo considero arte. Lo pongo en un museo y lo reconozco como tal. Y por eso lo que ha dicho Patri al principio de ¿qué es arte? El negocio, el museo es un negocio. Ahí también considero que Patri en ese sentido puede tener razón. Es que Porque los ¿Me museos... perdonas 2 segundos antes que se me olvide? Porque es que yo he querido decir esa frase, y además tú me has dado la razón sin saberlo, que efectivamente lo que nos llega como arte es lo que el mercado, entiéndase museo. A ver, el museo tiene sus influencias de mercado, no cabe duda, aunque no venda obra, vende el galerista, o en fin, o el curador si quieren, ¿vale? Pero yo con esa frase he querido decir que efectivamente lo que nos llega como arte viene impuesto por el mercado. O sea, ahí está la historia. Yo así lo he querido entender. Efectivamente, es una frase que está en una circunstancia, con una intención que se puede entender, como tú efectivamente lo has entendido, y no sería cierta. Pero en este momento, en donde la intencionalidad del artista es lo que marca, lo que podemos entender como arte, hay épocas pasadas en donde hay un mercado, hay un museo, hay un crítico y dice esto que es el del siglo XII, del siglo XIII, yo digo que es arte y a partir de este momento se considera arte. Entonces, la intencionalidad del artista y la lectura de la historia desde un punto de vista crítico es lo que en este momento podemos llegar a considerar como arte. Y entonces las exposiciones que he visto pues matizaban eso, pero creo que a mi modo de ver ha faltado poner acento en la intencionalidad. Yo particularmente la intencionalidad no garantiza el resultado, ¿no? Esa es mi opinión. Luego también comentando a ella, el mercado no marca el arte, desde mi punto de vista para nada. Marca el momento económico del arte, pero no marca el arte. Porque entonces el Requiem de Mozart nunca hubiese sentido, la flauta mágica tampoco. Es decir, realmente el arte, incluso ese vestido que tú hablas, ¿no? De que en un momento era artesano y pasa a ser arte o reliquia. Bueno, pero podemos entrar... No, yo puede haber sido arte escondido el Requiem de Mozart. Puede ser arte escondido, pero también puede ser reliquia el vestido. Es decir, existen muchas acepciones, ¿no? Es decir, o muchos puntos de vista. Lo que yo creo, de mi punto de vista, por el estudio que yo he hecho de artistas y de sus obras, en diferentes, a lo mejor la pintura menos, Velázquez, si no hubiese sido bueno, en aquel momento hubiese estado encumbrado, pero el tiempo es un filtro que inexorablemente, aunque lo hubiesen encumbrado en aquel momento, ahora nadie lo conocería. Los compositores, Juan Sebastián Bach, y esto no son leyendas, esto es una realidad que si esto está demostrada, no encontraba trabajo ni como organista, ¿no? Y todas las críticas que habían en aquel momento, vamos, que ni hablaban de él. Entonces el tiempo ha filtrado si eso tenía un valor artístico para él iba por delante, aunque la gente no lo viese. Esto es lo que yo trataba de decir desde mi punto de vista, vuelvo a repetir. Entonces, lo que para mí tú decías es el momento del arte, es decir, ahora mismo puede llegar y decir, pues la obra de este compositor le doy 2 millones de euros, pero no quiere decir que lo pague, quiere decir que alguien lo ha pagado, pero no que lo pague.
Solo el tiempo valdrá si esa obra en ese momento ha sido realmente. Incluso yo cuando, por ejemplo, alguna vez gano algún concurso y alguien llega en el conservatorio y me felicita, digo, bueno, tampoco es demasiado, porque quiere decir que en ese momento ese tribunal ha estimado que esa obra era la mejor, que no quiere decir ni que lo fuese, ¿no? Y que a lo mejor hay una gran obra que no se ha enviado a ese concurso, ¿no? Entonces, el arte está, creo, por encima de todo este mercado, de la galería, de los museos, e incluso de las personas que incluso la hacen, porque realmente el artista, cuando ve su obra acabada, por mi experiencia, eso se lo digo, yo escucho una obra, ¿cómo pude escribir eso? ¿No? Es decir, son momentos de casi de trance, ¿no? Entonces, si alguien llega y te da por tu obra 1 céntimo, como si te da 1.000.000 de euros, la obra sigue siendo la misma, la obra siempre va a estar ahí. Lo mismo llega más lejos, que si dan 1.000.000 de euros, llega más lejos que si dan 1.000 euros. Pero sigue siendo la misma obra. Pero la Common Speaking ha tenido la amabilidad y bondad para con mi persona, de tenerme en cuenta para el debate que se celebra esta noche con motivo de la presentación de la edición bibliográfica de la actividad que este año se ha ido produciendo desde el estudio de Loreto Spam y con la participación de Ana María Romero y Lucía Pérez. A todas ellas y al propio proyecto mi agradecimiento por tenerme en su memoria. Desgraciadamente, hoy no puedo estar presente por motivos familiares, pero no quería dejar de participar, aunque fuera con unas pequeñas reflexiones por escrito, sobre los temas que Lucía pretendía arrancar el debate: estética, gusto, belleza y arte, términos todos ellos integrados en el pomposamente denominado mundo del arte. La cita no es mía, sino de uno de los más importantes discípulos de Simón Marchand, Jordi Claramonte. En efecto, el mundo del arte está plagado de una serie de conceptos que se atraen y repelen tan rápidamente como cambian sus cargas eléctricas. Así, lo que todo tendría que estar volcado en un solo hecho, que es el artístico, nos encontramos que es apoyado, criticado, sujeto a revisiones e incluso con intenciones mesiánicas desde cualquiera de estas aproximaciones al mundo del arte. Claro está que este policentrismo que se opera en torno al arte y que por tanto acaba... Van Gogh, que vendió cuadros por 3 duros y se murió en la miseria. Si Van Gogh hoy es quien es porque después se fijaron en él. Y como él, tantísimo, en su momento no fueron nadie. Claro, obviamente, si no producen es imposible. Pero claro, es que para que exista arte tienes que producirlo, si no lo produces. Pero si el arte que produce nadie jamás, porque se ha ardido y nadie jamás lo ve, es igual que si no existiera, puede ser súper artístico. No lo puede ver, ese ardido, pero ¿qué obra de arte al final acaban saliendo? Aunque sea dentro, la obra de Juan Sebastián Bach tardaron 150 años que la encontraran, pero salieron. Van Gogh vendió, me parece que menos de 3 cuadros, creo que no fue ninguno. Ninguno. ¿Ves? Es que creo. Ninguno, ¿no? Sí, entonces, por eso digo que menos de 3 cuadros, ninguno. Pero sí, ahí está el beso. Pero es que yo no creo que el que acaben saliendo sea algo casual. Es que no creo que sea casual. O en muchos casos creo que no lo es. No, es lo gran arte que es. Yo creo que estamos haciendo justo del debate un mercado, ¿no? O sea, eso es igual que si decimos el dinero da la felicidad. Ya sabemos que no. No es el billete el que te la da. Es lo que tú entiendes que es felicidad, que es conseguir cosas. Creo que es lo que estamos hablando, pero en arte. Una cosa es que la esencia materializada, en fin, en lo que sea, de cualquier disciplina artística, conlleve los códigos entendibles de arte. Y otra cosa es que las conozcamos. Pero perdonadme y acabo, que sé que somos muchos y creo que no voy a hablar mucho más. Creo que hay un cuadro de una gráfica imaginaria muy importante, tanto para el que es hacedor de arte como para el que es comprador de arte. Yo puedo hacer una fotografía magnífica, pero no me puedo olvidar de que si yo quiero un reconocimiento, tengo que tener habilidades sociales y tengo que preocuparme en que mi obra se difunda, sin lugar a dudas. O sea, y no es una cuestión de mercado, no es una cuestión ni siquiera económica, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de conocimiento, que llegue al mayor número de personas posible y que se valore entre todos.
empezando por un mismo espectador. ¿Y si no llega, no es arte? No, por supuesto que, o sea, claro que es arte, quiero decir, el arte, como bien creo yo que he empezado con este juego, lo hacemos entre todos. Pero si tú produces algo y te lo quedas en casa, Los que la sois definición artistas, cuando nunca la vas hacéis a algo, saber. ¿lo hacéis para vosotros? Sí. ¿O lo hacéis Ahí pensando hay un en juego el... continuo, Es una necesidad hay un vital, juego de primero espejo. para ti, Eso de- es una satisfacción para ti. Sospechaba eso, con lo cual, al final el arte no es el objeto último, no es vender ese arte. Sigue. No, no Es digo que voy a transmitir tener una emoción. Por orden de... Es que he visto personas que Sí, han por levantado allí. la Hay mano hace un personas. ratito, un segundito. Primero este señor que está al lado de la columna, que lleva un rato y ahora enseguida se la doy. Sí, me refería a usted que lleva un rato. ¿Hablo ya? No, el siguiente es usted. Me voy a colar un segundito. Lo que tú decías de la intención, yo creo que... Un segundo. Yo creo que a veces no cuenta solo que un artista tenga la intención. A veces tú no tienes intención de hacer algo y a la gente le encanta. O sea, no tiene... Lo que te digo, a veces hay una intención y a otras veces, ya te digo, tú no tienes intención de algo y a la gente le encanta. Yo creo que cuando tú haces una obra, haces una pieza, la dejas, creo yo, en manos del público. Entonces, el público ya le da el significado. Entonces, lo de la intención... ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pues, yo solamente quería decir... Para hacer considerar lo arte, tiene que tener intención. Es que yo no estoy hablando diferente de... Es que estamos en lo de considerar arte, ¿qué es arte? Un zapatero hace un zapato primoroso y no es arte. Sí, pero es que... Otra cosa. Para hacer arte, tiene que haber intención. Si no, no hay arte. Perdón. Pues un momentito, por favor. Muchas gracias. Espero que se me oiga bien, ¿no? Sí. Digo que se me oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, le digo a Laura que... Bueno, yo le cedo la palabra a este señor que probablemente tenga cosas. Venga, Alfredo, dilo. Venga, Alfredo. Alfredo, dilo tú primero. Perdone un Vamos a ver, segundito. clarito. Yo voy a hablar desde mi larga experiencia artística. Soy el mayor de todos, no el más viejo. Cuidado. Vamos a ver. La palabra arte es un término eminentemente polisémico. La palabra arte es una mala traducción, no te rías, que eso es así. Aprende griego y aprende eso. No, es que algunos creen que habla y se echa la letra. Mira, la palabra arte no aparece muchos siglos después. Es una mala interpretación de la palabra griega getekne testene. ¿Está bien? Bien. Ahora, el arte no se puede definir por una razón muy sencilla, porque si trata de definir, su misma etimología, definir es poner fin, poner límites. Y el arte no se puede poner límites. Otras cosas son las connotaciones sociales, políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, tras mi larga experiencia artística de muchísimos años y de estudiar un poquito, per summa capita, para mí el arte, cuando la señorita hizo la pregunta, yo es que no me he enterado de lo que has dicho, hija, déjame que me falta ya un poquillo de oído, que sea. Para mí el arte es así. Indefinible, claro. Yo creo que todos Es estamos... una manifestación, para que todo lo oigas bien claro, después de llevar muchos años en este campo y estudiándolo, es una manifestación externa de la creatividad innata del ser humano, impregnada, fíjate la palabra, impregnada de emotividad psicoantropológica. Muy bien. Me ha gustado mucho la reunión, la pena es que yo no me haya enterado de muchas cosas. Y último, pero el arte no se puede, pues si tú lo miras que me gusta, no. Que a ti te gusta es un concepto subjetivo. Claro. ¿Es así o no? Claro. Y entonces, si es un concepto subjetivo, no tiene una proyección metafísica, no tiene una proyección óptica para definir lo que es el arte. Muchas gracias.
No, paso. ¿Quiere? No. Él también hace arte. Entonces, ¿podemos decir que la obra tiene vida propia? Sí, lo que te decía de la intención. Yo creo que cuando tú haces una pieza, lo dejas en manos del público. Bueno, vamos a ver, que esto alguien puede se me puede echar encima. Pero es que tú a veces le das un significado que luego otra persona le ve otra cosa. Eso lo hablaba yo mucho con mis compañeros de la facultad cuando decíamos, tenía una compañera que lo decíamos, cuando nos presentábamos a un concurso, me he presentado a este concurso o una exposición, le tengo que poner una definición de lo que va para que el espectador vaya y entienda que eso va, porque tú a veces vas a una exposición y dices, ay, es que no me gusta, y luego te dicen, no, pero es que tiene este significado, que necesitas, y dices, ay, sí, oye, sí, lo veo, me gusta. Yo creo que se queda en manos de... Es que el espectador siempre le da su propio significado, ¿no? Independientemente del que tú le hayas dado. Y entonces depende de la cultura también del espectador. Claro, de la cultura, conocimiento. De los conocimientos que tenga, de todo, de... Claro, es que es lo mismo, es subjetivo. Con lo que consiguió que la categorización del artista quedara fuera de toda discusión. Se presentase lo que se presentase. Nada más lejos de un Matisse o un Picasso. Abrió las bases de un arte sin aura, porque se la traspasó al artista. Sé que no he aclarado nada, pero creo que sí he planteado muchos temas de debate. Sé que habrá quien vea lógicas estas palabras y quien las niegue. Yo, la verdad, no tengo explicación certera, solamente tengo ideas, pensamientos concéntricos sobre el arte, que se acercan y se alejan dependiendo del punto que elija para mirar el centro. Por eso planteo una cuestión a mis compañeros de mesa, por si no fuera bastante con la... Yo casi con los que menos trabajo son con músicos, es decir, mi gran influencia siempre vienen de artistas exteriores y de personas con las que incluso, por ejemplo, yo a la hora de hacer una ópera, yo encargo el libreto a una persona que escriba porque entiendo que su transmisión hacia mí puede ser mucho mayor que coger una obra de alguien que sea muy buena pero que haya fallecido. Y el crear una obra o intentar, es decir, yo creo que existe la intencionalidad, es decir, voy a intentar hacer algo. Ahora, que esa intencionalidad no garantiza nada. Y luego existe una cosa, por lo menos yo vuelvo a repetir de mi punto de vista, que es una necesidad vital. Es que es una necesidad vital. Yo tengo obras que a lo mejor no se han tocado ni se tocan en la vida, pero yo necesito componerlas. Luego, la transmisión social, el tener un buen gabinete de marketing, de prensa, que también puede llegar a ser importante, pero no garantiza ni que la obra de arte en sí está ahí. Por cierto, Loreto, muchas gracias. Y gracias a todos por venir. Desde que Loreto planteó esta idea magnífica, pues me preguntaba si efectivamente debiera de prepararme algo, porque en fin, uno no puede llegar a decir, no, me he preparado nada. Pero también es cierto que llevo, no sé si mucho, pero creo que suficientes años dándole vuelta a esta loca idea del arte, ¿no? Entonces, nada, en el paseo de casa aquí venía un poco pensando qué os podía contar yo. En fin, tampoco sé hasta qué punto es más digno que me escuchéis a mí y no yo a vosotros, ¿vale? Es verdad que soy fotógrafo. Yo soy subjetivo, es que yo no conozco a nadie que sea objetivo, porque si eres sujeto, eres subjetivo, y si eres objeto, eres objetivo. Entonces, ser una persona suele tener un grado de subjetividad. Entonces, hasta que no pasa el tiempo, por eso muchas cosas ahora se ponen de momento de moda. Una cocina, unos zapatos, pero a ver cuando pasen 20 años, ¿qué ha quedado de eso? Porque esos son además productos muy propios de esta época, porque hace 40 años los zapatos no eran una moda, era una necesidad. La cocina no era un arte, no era ni podía catalogarse arte porque era una necesidad, ¿no? Entonces hay que ver también el paso del tiempo donde coloca esas expresiones que puedan ser un arte, como la fotografía no existía y se hizo un arte. Es decir, el tiempo va poniendo como un poco a cada cosa en su sitio, de manera subjetiva, no objetiva. Hay una señora y ahora ya... Sí. Bueno, yo me gustaría hacer una distinción entre lo que estáis hablando, que creo que se rige mucho por la historia del arte, y lo que es arte. No puedo hablar más fuerte. Bueno, pues cuando tengo un micro, que ahora mismo no. En fin. Bueno, como decía, que considero que una cosa es lo que es la historia del arte, lo que se considera historia del arte. Si guardamos silencio, a lo mejor se me escucha incluso mejor. Si guardamos silencio,
Se me escucha mejor. Bueno, yo es que me obliga también a hablar. Claro. Y otra cosa, lo que es, o lo que se puede considerar como arte, ¿no? Sí es cierto que la financiación, la economía, los mecenas a lo largo de la historia han conseguido que ciertos artistas o ciertas obras de arte hayan llegado a la historia del arte, ¿no? Pero eso no significa que eso sea lo que es el arte. El arte es una cosa mucho más amplia y que yo, en mi humilde opinión, estoy más cercana a lo que dice... ¿cuál era tu nombre? Juan. Que es algo, una necesidad vital que nace con un afán de comunicación y que eso podrá llegar al resto de la humanidad o no, podrá estar en la historia del arte o no, pero si nace con la grandeza de un artista, y un artista no es el que está en la lista de autores de la historia del arte, sino el que tiene una capacidad creativa innata y que ha desarrollado con una formación, eso sí será arte, aunque nunca se exponga al público, aunque nunca salga de un cajón. Rubén Darío, que es un poeta bastante ateo, decía que los artistas, los poetas, hablaba él, eran antenas de Dios. Y no se refería con eso a que transmitieran un mensaje religioso, sino a que tenían una capacidad de percibir sensaciones, emociones y verdades que no eran capaces de percibirlas el resto de los mortales. Y la función del artista era transformar esas verdades en un mensaje que fuera inteligible, entendible para cualquier persona, a través de su obra de arte. Parecido a Muerte en Venecia, cuando habla de la belleza y la posibilidad del hombre de comunicar. Exactamente. Es que yo iba a decir lo mismo que tú, que claro, que estamos confundiendo lo que es considerado arte con lo que es arte, la necesidad. Es que en ese sentido también que parece que yo soy aquí el diablo, No. que yo, como he dicho, creo que el arte es comunicación, creo que el arte es conmover, creo, de hecho, mi artista preferido y una fotógrafa que tú conocerás, Francesca Guzmán, que es fantástica, conmueve. O sea, no soy el diablo. Yo quiero que el arte me conmueva, quiero que me mueva y creo en la necesidad vital. Quizá no en el concepto de genio, pero sí en esa necesidad vital. Pero he querido poner un poco el punto que veo realista y de poner un poco los pies en el suelo. Sí, que todo eso Oscar Wilde decía que era artista, si viera el mundo tal y como es, no sería artista. Hay que poner los pies en el suelo. Yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un artista, ¿no? Es que no, si yo tengo que pensar en la crisis, en los valores, pero es que esa en no el es la botín, realidad, es que esa no es sola la realidad. No. La realidad es darte un paseo por el Paseo de los Tristes, y eso es real, o sea, pisas. La realidad es sí, pero mucha. Yo eso solamente es una he cuestión querido física. poner... Yo hablo de la realidad de la sociedad, no de la realidad física. Claro que esto es una mesa, ahora, si es bonita o fea es otra cuestión. La mesa sigue estando ahí. Después, por otro lado, que ha dicho el concepto del gusto, que también lo decía José Vallejo, el concepto del gusto es subjetivo y no es subjetivo. El concepto del gusto es un concepto que se viene dando desde hace muchísimo tiempo y que va encauzado hacia unos lugares, con mucha idea de encauzarlo, dirigirlo hacia allá. Entonces hay un concepto, un gusto personal y un gusto establecido, que está establecido. Pero fíjate con qué nos podemos la palabra subjetivo y no subjetivo. Todo siempre es subjetivo. Porque objetivos son, esto es un objeto, entonces podemos ser objetivos, es decir, hasta la vida, el arte siempre va a ser subjetivo. Entonces no podemos apoderarnos. Yo desde cuando alguien dice objetivamente, ya está perdiendo su opinión, ya no tiene una validez. El arte siempre va a ser subjetivo, acabas de definirlo. Con la subjetividad no se le puede dar una respuesta. Ya está, se acabó la conversación. Claro, no hay que dar una respuesta, no es una investigación cerrada, jamás. La pregunta no quería respuesta, sino quería a lo mejor otras preguntas. Sí, claro, sí, está bien. Si yo, o sea, no lo pongo en duda, sí. Lo que creo que lo otro también existe y no es el demonio, existe y está. Y habrá que ser consciente de ello para poder ver cómo movernos. Sí, creo. Bueno, si uno tiene esa intención, claro. Hombre, yo conozco mucha gente que estudia Bellas Artes y está muriéndose de hambre, quiere ser artista. Gente lo mismo, que se está muriendo de hambre, y gente que como tiene padrino, pues va cogiendo nombre, lo conozco. Y el al lado, claro, personalmente me gusta más, pero lo mismo hay gente muy buena que jamás será reconocida. Totalmente, quizás no se sabe vender, pero es que es un rollo, o sea, yo no valgo para eso.
Para mí es un rollo, yo creo que cada uno tiene que actuar conforme uno es. Y si tú no eres de una manera, pues no va a ser verdadero, no va a ser auténtico. Entonces yo creo en algo, en una pieza, en cualquier cosa, auténtica. Claro, yo creo en eso. Y se puede piel de gallina, ¿verdad? Es que si no, no. Pero claro, te mueres de hambre y ya está. Puede ser bueno y reconocido, no son tampoco contraproducentes, es que no hay una regla. Sí, claro. Es decir, no dice, porque si te reconoce y te toca y te compra mucha gente o te toca mucha orquesta, eres bueno es porque tienes talento. No, a lo mejor que eres bueno y te has reconocido y ha tocado. Es No, verdad, pero no hay a veces pasa. no hay regla. A veces uno es que es muy crítico. A veces es Pero muy quizás lo que está planteando es que no está dispuesta a cambiar lo que ella Eso sí, considera eso que por es arte supuesto, para sí. poder andar. Eso está claro, Eso sí es. Está claro. Y todos hacemos arte para mostrarlo, porque si no, tú no compondrías. Claro. Yo pinto y pinto para pintar porque lo necesito, pero en el fondo lo que quiero es verlo, enseñarlo, que alguien sienta la misma emoción que he sentido Por yo. supuesto, Y ahí entra yo escribo el una obra y quiero que galerista, no se toque una entra el vez, sino 100 comerciante, veces. Y yo que conozco un poco tu mercado por otras razones, si no tienes patrocinador, te mueres de asco, te mueres absolutamente de asco. Y pues yo tengo un trastero lleno de cuadros, una habitación llena de cuadros, Natal. Y yo coincido contigo en el que yo... Y yo no hago arte, hago cuadros, hago lo que siento. Todos los días, no una vez, sino pero todos es los días. necesario. Y todas las veces. Pero que eso no es garantía de arte ni de éxito como arte, sino como... Por mí me interesa aquí que una orquesta en Cincinnati estuviera tocando una obra mía, ¿no? Es decir, si dijera lo contrario sería únicamente un hipócrita. Es decir, cada vez que alguien me llama que va a interpretar una obra mía, aunque sea en el momento que siempre me acuerdo, están en tal sitio, están... Es decir, es una cosa que a mí por lo menos me llena también de vida, ¿no? Pero, volviendo, ¿eso garantiza que mi obra sea buena? No. Es decir, ahora, ¿que quiero que se toque? No todas las semanas, todos los días, y si puede ser 2 veces mejor. Eso no tiene que ver, lo que yo intento, creo desde el principio, a lo mejor no es separado. Es decir, Sí, una cosa es la separado, estoy de acuerdo contigo, del o sea, mercado que yo pinto y por que yo pintar, también trabajo que en la pinto, gestión de mis obras, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista. Pero que y luego hay luego, que ser realista. cuando el punto y el momento, ese momento de auténtico, a lo mejor, si tú has pintado, lo has disfrutado de trance, ¿no? De que estás ahí, y a lo mejor estás solo y no hay nadie en ningún sitio, estás tú ahí en tu mundo totalmente y sueñas. Yo no tengo trance, yo lo que tengo es una pelea hasta que le gano al cuadro que no veas. Y sueñas cómo se quedará, cómo será en el cuadro, ¿no? Pues, ¿no? Sí, sí piensas, ¿no? Te lo imaginas y lo ves, como he dicho, él es arquitecto, no ha empezado todavía y ya está viendo, ya pasa por la puerta y ve la casa acabar, ¿no? Es decir, luego a lo mejor, yo particularmente no suelo escuchar mucho las obras que he grabado, ¿no? Hasta que no se tocan otra vez en concierto, porque creo en ese momento del concierto. Entonces, yo hablo de que son dos cosas diferenciadas. Sí. Yo me quedo siempre con el último cuadro, entonces ya al día siguiente ya tampoco me gusta. Entonces empiezo otro. Claro, hay que ir aprendiendo. Entonces, era muy bonito, pero luego se convirtió también en una lucha interior. Digo, que no puedo abarcar todo, que esto, que lo otro. Y entonces él me decía que él es historiador y yo lo admiro mucho. Entonces siempre lo acabo mencionando. Pero él me decía que a veces en las investigaciones era más importante los interrogantes que se abren que las conclusiones que se extraen, ¿no? Y es lo que dice José Vallejo, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Casi que, como él terminaba con una pregunta más, ¿no? Como tú decías, que de un texto se ha generado un motor generador para un debate. O sea, es más importante, bueno, mi reflexión, bueno, es una cosa más, pero más importante el debate, la reflexión que se va a dar, el juego que vamos a crear, el juego que hemos creado, lo que debemos a casa, lo que nos planteemos después, que la propia definición que yo pueda dar. Pero después de todo este lío que yo tenía, la verdad es que sí me di cuenta que en los documentos que cuando estuve, ayer estaba repasando los documentos que yo le había mandado a Luciano, el texto definitivo 1, texto definitivo 2, el definitivo, siempre concretando, ¿no? Redactando. Sí me di cuenta en repasar a todos que todo empezaba desde mi perspectiva hoy. Eso sí, digo, mi perspectiva y lo que tú dices, mi perspectiva que yo puedo dar, mi definición que yo puedo dar de arte es la perspectiva que yo tengo hoy como artista centrada en el flash mob. Mi perspectiva antes de empezar la carrera era una, durante la carrera años luz, o sea, nada.
Incluso después he dado un paso más, yo misma me sorprendo y me imagino que os pasa a todos, ¿no? O sea, con el tiempo las personas vamos cambiando, nuestras prioridades, nuestra definición, nuestra vida cambia, entonces mi concepto de arte era uno y ahora es otro, y la verdad es que yo estoy muy centrada en el flash mob, que no sé si lo conocéis, suena a veces en la tele, suele intermitentemente estar continuamente en nuestra sociedad, pero en la tele nunca, siempre está en un telediario, en algo tal, pero claro, yo defiendo mucho, yo hago una puesta en valor del flash mob, ¿no? De su factor emancipador, de su función social. Bueno, el flash mob es esas cosas que vosotros, esas acciones que la gente organiza en la calle, en el metro, en las rebajas, y hace algo, y a veces hay muchos tipos, divertido, superficial, a lo que yo reivindico, ¿no? Uno con función social, el reivindicativo, ¿lo conocéis? Que lo habéis visto, ¿no? Pues entonces, claro, yo estoy centrada en eso, yo estoy hablando de su puesta en valor y estoy investigando, y creo firmemente, en su origen, en el happening y en el Bancaprof, ¿no? Entonces, para él, y yo que estoy inmersa en eso, el arte es experiencia transformadora, ¿no? Tú lo has dicho, ¿verdad? Entonces, para mí, la definición de arte sería una experiencia transformadora más el sentimiento de la emoción, algo que te despierte un sentimiento, puede ser positivo o puede ser agridulce, como por ejemplo la nostalgia, que tú decías y que para mí es muy recurrente en mi obra, ¿no? Entonces, con esto de la emoción me acordaba de un profesor mío. Porque la primera persona que dijo que el mundo era redondo, como acabó. Y así muchas cosas. Puede no ser arte hoy. Inclusive puede no ser arte hoy. Exactamente, es decir, pueden tardar 100 años en verlo. A través del paso de la historia, pero el día de hoy, la consideración de arte pasa por este criterio. Es decir, vamos a ver, el baile este que está de moda, el ñam ñam este que acabamos de escuchar, ¿es arte o no es arte? Primero hay que saber lo que es arte, ¿no? Evidentemente no es arte. Mañana viene un artista, lo pone en un vídeo, lo pone en un museo y eso es arte. Es que no hay perspectiva suficiente. Es arte y porque lo dice. Pero es que ahora no podemos analizarlo. El tiempo, el filtro del tiempo. Hablando de música. Porque yo, por ejemplo, no sé, ni el ñam ñam ese no sé ni lo que habla, imagínate. Pero hablando de música, viene un artista, coge una partitura, la pone en un museo y dice, esto es arte, ¿por qué? Porque yo lo digo, eso es arte, ya está, eso es arte. Que venga alguien a pagar lo que quiera costar ese arte, eso es la valoración económica. No, ahí lo nombraron a Duchamp. Y eso, esta charla arrancó con Duchamp. El Duchamp, efectivamente, ¿es arte o no es arte? Y bueno, ¿generó algo o no? ¿Estamos hablando de Duchamp hoy? Sí. ¿Generó algo, señor? Para mí, yo interpretaría que es arte. Duchamp puso un urinario en un museo, descontextualizó un urinario, lo puso en un museo y dijo, esto es arte, señores. Porque también tiene mucho que ver todo el tema del arte con el conocimiento. Y hoy día estamos también en la etapa postmoderna consecuente de esa descontextualización. Pero lo de Duchamp es también considerado como provocación, como la frialdad. No, y también sacar un objeto cotidiano y llevarlo a un museo por el hecho de que esté en un museo es arte. En el váter es un váter, en un museo es arte. Es arte también en el momento en el que claro, lo hagas. Sí. Él eliminó el pedestal. Voy a darle la palabra a Patrick. Sí, es que como somos tantos me he acostumbrado a pedir la palabra, porque es que si no lo llevamos fatal esto, y es verdad que nosotros hemos hablado más que vosotros. Pero en fin, se dicen cosas y me siento aludida. Hemos hablado un poquito todo de nuestra posición porque creo que es irremediable, ¿vale? Y ha coincidido que ha acabado ya el debate hablando más pues desde nuestra posición de ahí lo del mercado, que es una pena también que eclipsemos tanto con el rollo este del éxito, del reconocimiento, del dinero. Podemos parar un poco. Yo, por suerte o por desgracia, a lo que me dedico está a caballo entre los medios de comunicación y las bellas artes. La fotografía es muy engañosa de cara al tema artístico. ¿Por qué? Porque es muy accesible a casi todo el mundo, ¿vale? Para aprender a tocar cualquier instrumento de viento, ¿necesitas paciencia? ¿Para ser fotógrafo? No. O eso parece. ¿Por qué quiero explicar esto, si me lo permitís? Pues porque efectivamente coges un instrumento de viento y a lo mejor tardas 2 meses en que aquello entre el aire. Tú coges una cámara que con la tecnología digital parece que, en fin, que esto es súper banal y súper fácil, y ya dándole un botón en automático, como encima tenemos tantos automatismos y tantas facilidades técnicas, sale una foto medianamente decente. Ya somos fotógrafos, ya somos artistas, ya lo que hacemos es arte.
Bueno, también habría que plantearse qué pasa ahí, ¿no? Respecto a lo del urinario, y añado el me gusta porque me apasiona Duchamp, o sea, para mí es un referente, a pesar de yo ser fotógrafa, como bien dice el compañero, yo me nutro casi de muchísimas más cosas casi que de fotografía, aunque Francesca Guzmán también chapó, por cierto, murió también sin vender nada, es más, se suicidó. Exacto. Entonces, ¿por qué quiero decir a propósito del tema del urinario? Es que Duchamp efectivamente va un minuto delante de nosotros, o no sé si una vida delante de nosotros. Lo que hizo es dignificar el objeto y basándose en el día a día, en la realidad, en lo cotidiano. Lo que hizo es adquirir vida al objeto y a la vez conceptualmente dándole un valor, en fin, cambiándole el contenido, nombrándolo de otra manera, lo llamó fuente al urinario, porque le dio la vuelta. Entonces, también con el tema fotográfico pasa un poco esto, o sea, tú efectivamente has dicho que el urinario en casa no es arte, es que el canal es importante, de ahí la difusión de museos, de galerías. En fotografía pasa mucho actualmente, sobre todo en el fotoperiodismo, que se está entendiendo que también puede ser arte, no solo para rellenar periódicos o para que el señor Torres Hurtado aparezca, en fin, con sus amigos y estas cosas, ¿no? La fotoilustración, ¿verdad, Molero? Que la sufrimos mucho. Está pasando mucho que el fotoperiodismo se está colando en los museos, en las galerías, y se están pagando 6.000 euros por una foto documental. ¿Qué diferencia hay entre el periódico que vale 1 euro y lo podemos comprar todo? El canal. ¿No? Entonces, vamos a intentar, creo, os invito a que también habléis los que no habéis hablado y a ver si somos capaces de hablar más, no sé, de la sensación del arte, del puntazo que es que tú un día te levantes y necesites crear. Y es ahí donde yo quería invitaros con la tontería de la palabra. Creo que el arte está ahí, efectivamente está en el folio en blanco. Efectivamente. Y que también efectivamente, Sara, hay que tener esa antena. Pero creo que también hay una educación. Debe de haber países más creativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la educación creativa funciona y produce artistas. Por supuesto hay que tener cierta, en fin, percepción sensible. Perdona que te interrumpa, no produce artistas, produce cultura. Exacto, pero es que el arte y la cultura van de la mano, claro, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, que en definitiva, yo qué sé, yo creo que es mucho más gustoso recrearse en la capacidad de que podamos hacer arte. Y efectivamente lo de la cocina queda un poco confuso, pero hasta entonces los ready-made, ¿no?, que son los objetos de Duchamp, no eran arte. ¿Por qué la cocina no puede ser arte? Ole, si alguien la hace con arte. Bueno, Ferradria, llámese como se llame, pero lo que quiero decir que el arte, como bien también ha apuntado el amigo, que creo que ya se ha ido, el hombre este que decía que no era mayor, sino que tenía mucha experiencia, se me ha ido. Eso, que él decía que no podías tener una definición. Claro que no. O sea, y de aquí lo bueno es que luego nos vamos a tomar una cerveza, porque no vamos a llegar a una conclusión. Pero, precisamente porque no puede tener una definición, está abierto a que afloren otras disciplinas artísticas. Y yo creo que eso es enriquecimiento. Y que cada uno con su obra aporte lo que es el arte. Bueno, yo creo que ya es un poquito tarde. Esto es que la verdad es que es un tema apasionante, interesantísimo. Esta noche todos hemos colaborado en el proceso creativo de esta gran obra, este foro de diálogo que hemos mantenido de forma tan intensa, creativa, multidisciplinar, en momentos emocionantes. Ha sido un debate de verdad muy interesante, ¿no? Y yo quiero terminar haciendo hincapié en el discurso narrativo que lo sostiene, que es el concepto posmoderno de la intelectualidad. Hemos creado aquí interrelaciones, todos los presentes, artistas, estudiantes, críticos, gestores culturales, músicos, fotógrafos, gente del mundo del arte, ¿no? Y el que es más importante y que el concepto mismo de intertextualidad presupone, el receptor. En este caso, tú, que estás aquí presente, ¿no? O que en un futuro nos escuchará gracias a las cámaras que recogen este debate. Tú eres el verdadero creador de significación en el proceso como generador de interpretaciones, ¿no? Agradeceros vuestra presencia esta noche aquí, porque habéis hecho posible este momentazo. En cierto modo pretendía
pues eso, darnos una saludable sacudida, abrirnos los ojos del corazón y de la mente para darnos alas e impulsarnos hacia lo alto. Gracias.